En este video vamos a aprender cómo determinar la fórmula mínima y molecular de un hidrocarburo. La fórmula mínima o empírica es aquella que expresa la proporción mínima, siempre en números enteros, entre los elementos constituyentes de un compuesto, mientras que la fórmula molecular indica la cantidad exacta de átomos de cada elemento constituyente de un compuesto, en una molécula o en una unidad fórmula. Para determinar estas fórmulas tenemos dos métodos, son los que vamos a revisar a continuación, dependiendo de los datos que se nos den. Si únicamente nos dan los porcentajes en masa, podemos determinar únicamente la fórmula mínima, mientras que si nos dan además el peso molecular o masa molar, podemos determinar la fórmula mínima, pero también la fórmula molecular. Vamos a ver estos dos métodos. ¿En qué consiste el primer método? Es cuando solo nos dan los porcentajes en masa de cada elemento. Lo primero que vamos a hacer es expresar esos porcentajes en gramos. En lugar de decir 50% de carbono, decimos 50 gramos de carbono. En lugar de decir 20% de hidrógeno, decimos 20 gramos de hidrógeno. Una vez que ya expresamos los porcentajes en gramos, vamos a determinar el número de moles de cada elemento, del carbono y del hidrógeno, dividiendo esa cantidad de gramos entre su masa atómica respectiva, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno. De ahí comparamos los dos resultados. Vamos a obtener mol de carbono, mol de hidrógeno. Comparamos los dos resultados y observamos cuál es el más pequeño. Una vez que ya los comparamos y ya visualizamos cuál es el más pequeño, a ambos resultados los dividimos entre el más pequeño. Y así es como obtenemos el subíndice para la fórmula mínima o empírica del compuesto, si es que obtenemos un número entero. Si no obtenemos un número entero, ese número entero debe ser muy próximo, con una diferencia menor a 0.1. Si esto no ocurre, debemos multiplicar esos dos números que obtuvimos por cierto número hasta que nos dé un entero, ¿sí? Multiplicamos por 2 y si no, lo volvemos a hacer, a repetir por 3 y si no, por 4 hasta que obtengamos un entero. A veces se complica un poco, pero bueno, así es este método. Una vez que ya obtengamos números enteros con diferencia menor a 0.1, los dos resultados que obtenemos van a ser los subíndices del carbono y del hidrógeno de la fórmula mínima o empírica. Aquí mostramos un ejemplo. Dice, determina la fórmula mínima del hidrocarburo que tiene la siguiente composición porcentual en masa: 87.5% de carbono y 12.5% de hidrógeno. Nosotros los expresamos como gramos: 87.5 gramos de carbono, 12.5 gramos de hidrógeno. Enseguida determinamos el número de mol de carbono y el número de mol de hidrógeno, dividiendo esas cantidades entre la masa atómica respectiva, entre 12 y entre 1. Se obtienen 7.2917 mol de carbono y 12.5 mol de hidrógeno. Si comparamos las dos cantidades, el más pequeño es el del carbono, 7.2917 mol. Entonces el siguiente paso es dividir los dos resultados que obtuvimos entre el más pequeños, o sea, entre 7.2917, y obtenemos estos resultados. Uno para el carbono y 1.7143 para el hidrógeno. Como vemos, el del hidrógeno no es entero, entonces lo que sigue es multiplicar ese número por 2, no nos da entero. Entonces, en lugar de por 2, multiplicamos por 3, por 4, por 5, por 6. En este caso, hasta por 7 es donde tenemos enteros, ¿sí? Y ya nos quedaron 7 para el carbono, 12 para el hidrógeno. La fórmula mínima y empírica entonces queda C7H12. En el segundo método, además de los datos anteriores, nos dan el peso molecular del compuesto. Pero
Únicamente es un dato más. Nos siguen dando los porcentajes en masa de carbono, porcentajes en masa de hidrógeno. Nosotros lo que vamos a hacer es determinar los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno que corresponden a esos porcentajes utilizando esta expresión. Para el carbono multiplicamos el porcentaje que nos den por el peso molecular expresado en gramos, dividido todo eso entre 100 y nos da gramos de carbono. Para el hidrógeno multiplicamos el porcentaje en masa que nos den por el peso molecular del hidrocarburo entre 100 y obtenemos gramos de hidrógeno. Lo siguiente es determinar los subíndices de la fórmula molecular para el hidrocarburo, dividiendo esos gramos que obtuvimos en el paso anterior entre la masa atómica respectiva, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, y ya obtenemos los subíndices del carbono y del hidrógeno. Aquí ya necesariamente obtenemos números enteros o muy próximos a los enteros. Ya no es necesario multiplicar por nada. Aquí tenemos esos valores, los vamos a colocar como los subíndices del carbono y del hidrógeno en la fórmula molecular. Aquí hay un ejemplo. Determina la fórmula molecular y la fórmula mínima de un hidrocarburo que tiene la siguiente composición porcentual en masa: 84.51% de carbono y 15.49% de hidrógeno. Y nos dan el peso molecular de 142 gramos sobre mol. Entonces, primero determinamos la cantidad de gramos de cada elemento con las expresiones que ya habíamos visto. Multiplicamos el porcentaje de carbono por el peso molecular, que es 142, entre 100% y obtenemos 120 gramos de carbono. Para el hidrógeno tenemos un porcentaje de 15.49 por el peso molecular, que es 142 entre 100, y obtenemos 21.9958. Lo siguiente es dividir esos valores que obtuvimos entre las masas atómicas respectivas, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, y obtenemos valores muy próximos al entero, 10 para el carbono, 22 para el hidrógeno. Esos van a ser los subíndices para el carbono y el hidrógeno en la fórmula molecular C10H22. Después los debemos simplificar. En este caso dividimos entre 2 para obtener los números más pequeños enteros y que van a corresponder a los subíndices del carbono y del hidrógeno en la fórmula mínima o empírica, la cual va a ser C5H11.